La humillación inminente parecía abrumadora, pero Ayanna Bennett guardaba una melodía silenciosa. Ayanna, una joven negra de 19 años, de clase trabajadora, con pasos vacilantes por el suntuoso Conservatorio Imperial en la vibrante São Paulo del otoño de 2019. En aquel día decisivo, ella llevaba, enrollado en un paño desgastado, su violín, no un instrumento cualquiera, sino la esencia de su mundo. Risas ahogadas, susurros maliciosos y empujones sutiles la acompañaban, cada uno de ellos un eco de la frase que parecía perseguirla como una sombra. «Mira la limpiadora perdida. ¿Vino a limpiar qué?» Ayanna sentía el peso de cada mirada, cada risa, pero un fuego silencioso ardía dentro de ella. Lo que ellos no sabían es que aquella limpiadora estaba a punto de reescribir la partitura de sus vidas. El salón principal del conservatorio, con sus pilares imponentes y lustres de cristal que colgaban como lágrimas centelleantes, parecía conspirar contra Ayanna. El olor a cera antigua y madera pulida, que para muchos era sinónimo de tradición y arte, para ella, en aquel momento, llevaba el amargo perfume de la exclusión. Ella apretó el violín contra el pecho, sintiendo la madera fría a través del paño. Un pequeño consuelo en medio de la hostilidad palpable. El murmullo de la audiencia, que segundos antes parecía un zumbido distante, comenzó a tomar forma, transformándose en frases sueltas de desdén y desprecio. ¿Alguna vez has sentido el aire volverse pesado, denso, como si el propio espacio conspirara para aplastarte? Así se sentía Ayanna. Si estás siguiendo esta historia desde tu ciudad, desde tu horario, deja un comentario aquí abajo y compártelo para que más personas puedan conocer la jornada de Ayanna. Entonces, Ayanna vio a Victor Rhodes, el prodigio del violín, con su sonrisa presuntuosa y traje impecable, acercarse. Él no vino a ofrecer ayuda, sino para echar más leña al fuego. Con un floreo dramático, le extendió un violín. No el suyo, sino un instrumento gastado con cuerdas opacas y el barniz descascarillado en cicatrices feas. «Aquí, limpiadora», dijo él, con una risa ahogada. «Creo que este está más a tu altura. Las cuerdas ya vienen limpias de polvo». El escarnio en su voz era un puñal. Ayanna sintió el rostro arder, pero su mano permaneció firme al tomar el instrumento. Los profesores, figuras imponentes en sus sillas de terciopelo, observaban en silencio cómplice. La profesora Reed, en particular, tenía un brillo gélido en los ojos, una satisfacción mal disimulada. Era como si estuvieran todos aguardando lo inevitable, el momento en que Ayanna tropezaría, confirmando sus predicciones de fracaso. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía tocar, cargado de expectativa, pero no de esperanza. Ayanna miró el violín en sus manos, sus imperfecciones gélidas, un reflejo distorsionado de la imagen que querían proyectar de ella. Ella sabía que aquel instrumento roto no era solo un desafío técnico, sino un símbolo de todo lo que querían que ella fuera, destruida, silenciada. Pero lo que ellos ignoraban era la resiliencia que hervía bajo la superficie de Ayanna. Ayanna cerró los ojos, no en desesperación, sino en concentración, como si buscara una melodía olvidada hace mucho tiempo en su interior. El murmullo en la sala cesó. Una inquietud tensa llenó el espacio. Cuando el arco tocó las cuerdas opacas de aquel violín roto, un hilo de sonido emergió puro e inquebrantable, cortando el aire como un diamante. Era una nota que parecía desafiar la lógica, naciendo de un instrumento que debería estar mudo. La respiración de algunos en la audiencia se quedó atrapada en la garganta. Entonces, Ayanna comenzó, no con una melodía simple, sino con el Capricho No. 24 de Paganini, una pieza temida incluso por los más virtuosos. Cada nota era una explosión de técnica impecable, de furia contenida y de alma desbordante. El violín, que antes parecía muerto, ahora cantaba con una vida que nadie allí imaginaba ser posible.
La profesora Reed, que momentos antes ostentaba una expresión de desdén, dejó la pluma caer de la mano, el sonido resonando en el silencio aturdido de la sala. Victor Rhodes, la sonrisa congelada, palideció visiblemente. Lo que Ayanna estaba a punto de revelar sacudiría las estructuras del conservatorio. La sala del conservatorio, antes llena de risas y susurros maliciosos, ahora estaba en completo silencio. Los cientos de ojos, que antes miraban a Ayanna con desdén, ahora la observaban con una mezcla de asombro y fascinación. Cada nota que emergía del violín roto era un golpe al elitismo arraigado de aquel lugar, una melodía que desmantelaba prejuicios y reescribía la narrativa de quién podía o no pertenecer a aquel templo del arte. Ayanna, inmersa en su propia performance, parecía ajena a la transformación que operaba en la atmósfera, concentrada solo en extraer el alma de la música, dejando que cada vibración resonara como un grito de libertad, un testamento de su pasión y talento innegables, algo que el propio Victor Rhodes, ahora pálido, parecía incapaz de replicar. Cuando el último acorde del Capricho No. 24 se disipó en el aire, un silencio aún más profundo se instaló, un eco de la admiración que se apoderó de todos. Enseguida, una explosión de aplausos irrumpió, llenando el salón con un sonido vibrante e inesperado. Era un sonido diferente de los aplausos educados de antes. Era un reconocimiento genuino, una rendición a la excelencia incuestionable que acababa de presenciar. La profesora Reed, con la pluma aún en el suelo, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos, su postura alta, desmoronándose bajo el peso de la sorpresa y tal vez de un atisbo de la verdad. Lo que Ayanna diría a continuación no sería solo una respuesta, sino una revelación que desenterraría secretos hace mucho tiempo enterrados. La profesora Reed finalmente se recompuso, aunque con los ojos aún llenos de sorpresa y tal vez de un punzante arrebato de furia contenida. Su voz, generalmente tan controlada y autoritaria, sonó un poco más aguda de lo normal. Ayanna Bennett, comenzó con una falsa cordialidad. Su actuación fue inesperada. Pero díganos, ¿dónde una joven de sus orígenes aprendió tanta maestría? ¿Quién fue su profesor? No recuerdo haberla visto en ninguna de nuestras clases de excelencia. La pregunta, disfrazada de elogia, era en realidad una trampa, un intento sutil de descalificarla, de encasillarla en un lugar donde el talento como el suyo no debería existir, reforzando la idea de que el arte de verdad solo florecía en círculos privilegiados y tradicionales. Ayanna respiró hondo, su mirada fija en la profesora Reed sin vacilar. El aire en la sala parecía vibrar con la expectación. «Mi profesor fue Tomás Laurent», respondió, y el nombre reverberó por el salón, causando un murmullo inmediato, un reconocimiento silencioso y casi reverente. Laurent, un genio ciego, cuya memoria había sido banida y borrada de las paredes del conservatorio por décadas, era una figura legendaria, pero también controvertida. Para la mayoría, él era solo un fantasma del pasado, un talento perdido por acusaciones de plagio que, convenientemente, nunca fueron totalmente elucidadas. La revelación de Ayanna no era solo una respuesta, era el primer ladrillo siendo retirado de una pared cuidadosamente construida de mentiras y omisiones. Si esta historia te está atrapando, si el destino de Ayanna te emociona, no te olvides de dar me gusta y compartir este video para que más verdades puedan salir a la luz. Lo que estaba por venir era algo que nadie en el conservatorio esperaba. El choque en la expresión de la profesora Reed era inconfundible, una máscara de sorpresa que rápidamente se transformó en desprecio. «Tomás Laurent», se burló, y su voz ahora llevaba una ironía afilada. «Aquel plagiador,
Ayana, ¿realmente esperas que creamos que un genio deshonrado, banido por fraude, fue tu mentor? ¿O estás solo tratando de manchar la reputación de este noble conservatorio con historias fantasiosas para justificar tu aparición repentina? Gesticulaba hacia Ayana, como si la propia presencia de la joven fuera una afrenta. La acusación de plagio contra Logan, propagada hace décadas, parecía ser la carta bajo la manga de Reed para desacreditar a Ayana, y con ella cualquier sombra de verdad sobre el pasado de Logan. Pero Ayana no se intimidó. Su voz, aunque calma, llevaba la fuerza de una roca. Él no era un plagiador, profesora Reed. Él fue víctima de una injusticia, una mentira cuidadosamente plantada por alguien que no soportaba el brillo de su talento. Y tengo cómo probarlo. La frase de Ayana golpeó a la profesora Reed como un rayo, y la palidez que se apoderó de su rostro no pasó desapercibida para la audiencia. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era un silencio de desprecio, sino de una curiosidad voraz. Todos los ojos, antes curiosos, ahora estaban fijos en Ayana, que estaba a punto de darle la vuelta al juego de forma irreversible. ¿Qué tenía Ayana en sus manos para confrontar a una figura tan poderosa como la profesora Reed? La profesora Reed, con la boca seca y un pánico sutil comenzando a instalarse en sus ojos, intentó recuperar la compostura, pero su voz traicionó la tensión creciente. ¿Probar, Ayana? ¿Qué tipo de pruebas una alumna como usted podría tener contra años de evidencia y la palabra de una institución respetada? Intentó hinchar el pecho, buscando la autoridad que parecía escurrirse de sus manos. Sin embargo, era evidente que sus palabras eran solo un intento desesperado de aferrarse al poder, mientras la verdad se desplegaba ante todos. El sudor fino que perlaba su frente, a pesar del aire acondicionado del salón, delataba la incomodidad y el miedo que la dominaban, contrastando con la calma imperturbable de Ayana. Fue entonces que Ayana se giró hacia el lateral del escenario. «Exdirector Winters, por favor, ¿podría unirse a nosotros?» Una figura anciana, pero con una postura digna, emergió de las sombras del auditorio, sosteniendo una carpeta de documentos. El murmullo en la audiencia se transformó en un susurro de asombro. Winters, un hombre de principios, se había jubilado abruptamente años antes, justo después del escándalo de Laurent, bajo la justificación de problemas de salud. Pero muchos susurraban que su salida estaba ligada a algo más oscuro. Su presencia allí, al lado de Ayana, era una bomba silenciosa, lista para explotar y desenterrar una verdad que el Conservatorio Imperial había luchado arduamente para enterrar por décadas. El exdirector Winters, con la carpeta firmemente en sus manos envejecidas, caminó lentamente hasta el centro del escenario, su presencia añadiendo una gravedad innegable a la escena. Él no era un hombre de discursos grandiosos, pero su voz, aunque baja, llevaba el peso de la verdad. Hace décadas, comenzó, y su voz resonó ligeramente por el micrófono. Este conservatorio cometió una grave injusticia. Thomas Laurent no plagió, fue robado, y los documentos que tengo aquí lo prueban sin sombra de duda. Sus ojos, viejos y cansados, se fijaron en la profesora Reed, que ahora estaba visiblemente abatida, el rostro lívido, la boca entreabierta en una mezcla de negación y terror, como si un fantasma del pasado acabara de materializarse ante ella. Winters abrió la carpeta y de dentro de ella sacó copias de partituras y cartas que él levantó para que todos pudieran ver. Estas son las obras originales de Thomas Laurent, fechadas años antes de las obras atribuidas a la profesora Reed. Además, tengo correspondencias donde el propio Laurent expresaba su preocupación por la apropiación indebida de su trabajo antes incluso de ser banido. La señora Reed no solo robó la obra de Laurent, sino que también orquestó la caída de él para encubrir su crimen.
La revelación golpeó la sala como un trueno, transformando la audiencia de espectadores en un tribunal silencioso, donde la acusación pendía pesadamente en el aire. La farsa, cuidadosamente construida por la profesora Reed, se estaba desmoronando, nota por nota, ante sus propios ojos. El murmullo en la audiencia explotó en murmullos altos e indignados, como una represa que se rompe, y la atmósfera de reverencia que antes permeaba el Conservatorio Imperial dio lugar a un sentimiento de revuelta y traición. Cada mirada de la audiencia ahora se volvía hacia la profesora Reed, no con admiración, sino con una rabia silenciosa y creciente, una acusación palpable que se materializaba en el aire. Victor Rhodes, el joven prodigio que hasta entonces se deleitaba en la humillación de Ayanna, palideció aún más. Su sonrisa arrogante se descompuso en un instante, reemplazada por una expresión de puro terror, comprendiendo que la caída de Reed podría arrastrarlo consigo al abismo, revelando su propia complicidad y la podredumbre del sistema que lo había elevado. La profesora Reed, antaño tan alta, se desmoronó en su silla, las manos temblando incontrolablemente, incapaz de proferir una sola palabra en su defensa. Sus ojos, antes llenos de escarnio, ahora reflejaban un pánico abyecto. La realidad abrumadora de su farsa expuesta públicamente la golpeaba con fuerza total. El silencio de su confesión era más ensordecedor que cualquier grito resonando por las paredes del conservatorio, mientras el exdirector Winters, con la dignidad de quien finalmente cumple su deber, entregaba los documentos a los representantes del consejo presentes en la audiencia, sellando el destino de la profesora Reed e inaugurando una nueva era de verdad y justicia para todos los artistas marginados. ¿Qué más le deparaba el destino a Ayanna y al futuro de aquel lugar? Con la verdad brutalmente expuesta, la profesora Reed, antes el pilar de la autoridad y de la tradición del conservatorio, ahora era una figura patética y derrotada, encogida en su silla, con los ojos fijos en el vacío, como si intentara desesperadamente borrar las últimas décadas de su vida profesional. La grandeza del salón, que un día había servido de escenario para su ascenso, ahora parecía amplificar su caída, cada detalle de su pánico se convirtiendo en un espectáculo cruel para la audiencia atónita. Victor Rhodes, a su lado, sintió el suelo bajo sus pies desplomarse, percibiendo que su ascenso meteórico estaba ligado a la podredumbre que Ayanna acababa de desenterrar, y el privilegio que antes lo cegaba ahora se revelaba una prisión, a punto de desplomarse sobre él. La profesora Reed intentó murmurar algo, pero las palabras se perdieron en un suspiro débil, mientras el exdirector Winters, con una expresión de solemne justicia, se dirigía a la audiencia, su voz resonando con claridad y autoridad. «La verdad siempre encuentra su camino», declaró, y sus ojos se posaron en Ayanna con un brillo de admiración y respeto. El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de una profunda reflexión, a medida que la audiencia absorbía la gravedad de la revelación y el impacto que ella tendría en todo lo que conocían sobre el conservatorio. Si te sentiste tocado por este giro, si la valentía de Ayanna te inspiró, no dejes de dar me gusta y compartir este video para que más personas puedan inspirarse en esta historia de superación y justicia. El destino de la fortuna de Thomas Laurent y de un Stradivarius inestimable estaba a punto de ser revelado, cambiando para siempre el rumbo de aquella institución. De repente, la puerta principal del conservatorio se abrió, y un abogado con una carpeta de cuero entró apresuradamente, sus ojos recorriendo la multitud hasta encontrar a Ayanna. Él no vino por casualidad. Su presencia era la manifestación final de la justicia que Thomas Laurent, incluso después de la muerte, aún buscaba. Con un ademán discreto para el exdirector Winters,
El abogado se posicionó al lado de Ayana, su expresión seria y determinada. Señores y señoras, estoy aquí en nombre del acervo de Thomas Laurent. Él anticipó que este día llegaría y dejó un testamento con instrucciones precisas para que la verdad y la reparación sean finalmente establecidas. La audiencia, que ya estaba en shock, contuvo la respiración, consciente de que el desenlace de aquel drama aún guardaba revueltas sorprendentes y que el legado de Logan estaba a punto de resurgir de las cenizas. El abogado carraspeó, abriendo la carpeta. En su testamento póstumo, Thomas Laurent designa la totalidad de su fortuna, acumulada con sus inversiones y propiedades a lo largo de décadas, para un fondo de becas. El objetivo es financiar la educación musical de jóvenes talentosos, especialmente aquellos marginados por cuestiones raciales o sociales, aquellos que, como él mismo, fueron casi silenciados por el prejuicio y la injusticia. Y la curaduría de ese fondo será hecha por Ayana Bennett. El nombre de Ayana resonó por el salón, no más como un blanco de escarnio, sino como la personificación de la esperanza y del cambio. Lo que vendría a continuación sería la consagración de su jornada, la completa inversión del escenario. La revelación del testamento de Thomas Laurent cayó sobre el conservatorio como un terremoto, redefiniendo no solo el futuro de la institución, sino también el destino de Ayana y de incontables otros músicos marginados. El sonido del nombre de Ayana reverberando por el salón no era más un susurro de desprecio, sino un eco de triunfo, una melodía de justicia que finalmente encontraba su armonía. La audiencia, que antes observaba con curiosidad, ahora la veía con un respeto y una admiración que trascendían la música, reconociendo en ella la fuerza de la verdad y la voz de aquellos que fueron silenciados. La expresión de Victor Rhodes, otrora tan llena de presunción, ahora se contorsionaba en puro desespero, percibiendo que el castillo de privilegios que él habitaba se estaba desmoronando, y que la victoria de Ayana era su propia derrota más humillante e inescapable. Pero el testamento guardaba aún más una sorpresa, un toque final de Thomas Laurent para sellar su redención y la transformación del conservatorio. El abogado, con una sonrisa discreta en los labios, retiró de la carpeta un estuche de terciopelo, revelando un violín que parecía emitir un brillo propio, con la madera oscura y pulida centelleando bajo las luces del salón. Y finalmente, anunció su voz cargada de emoción, como un símbolo de su arte y de su creencia inquebrantable en la belleza que surge incluso de las cicatrices, Thomas Laurent legó a Ayana Bennett su más preciado tesoro, el Stradivarius Alma Perdida, un instrumento que él creía tener la capacidad de resuenar con las almas que buscan su propia voz, aquellas que, así como él, fueron injustamente silenciadas, para que, a través de su música, puedan hacer eco de la verdad más pura y poderosa, inspirando generaciones futuras a encontrar su propia fuerza y a defender lo que es correcto. La visión del Stradivarius, un instrumento valorado en millones, en las manos de Ayana, completó la imagen de una revolución silenciosa, pero increíblemente poderosa, que se desarrollaba ante los ojos de todos. En cuestión de minutos, la escena de humillación racista que Ayana había enfrentado se transformó en una revolución institucional sin precedentes. El Conservatorio Imperial, antes un baluarte de elitismo y prejuicio, estaba siendo forzado a enfrentar sus propias fallas, a reconstruirse sobre nuevas bases de inclusión y justicia. La sonrisa de Ayana al tocar el Stradivarius no era de venganza, sino de una profunda gratitud y de un sentido de propósito renovado, una melodía silenciosa que resonaba la victoria no solo de ella, sino de todos aquellos que un día fueron silenciados y marginados por su color,
origen o por simplemente atreverse a soñar con un lugar en el mundo del arte. El futuro de la música y de muchos jóvenes talentos estaba a punto de ser reescrito. La profesora Reed, ahora solo un bulto deshecho en su silla, observaba la escena con los ojos vidrios, su carrera y reputación desmoronándose ante ella, aplastada por el peso de la verdad y por la valentía de una joven que ella había intentado aniquilar. Victor Rhodes, el prodigio que representaba todo lo que había de podrido en el sistema, sintió el privilegio que lo sostenía evaporarse, su arrogancia disolviéndose en un miedo latente de que el próximo blanco de la verdad fuera él mismo. El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de una profunda reflexión, a medida que la audiencia absorbía la gravedad de la revelación y el impacto que ella tendría en todo lo que conocían sobre el conservatorio y sobre el poder transformador del arte. La excelencia de una chica negra armada con un violín roto y la fuerza de su verdad había destrozado siglos de elitismo con la fuerza de una única nota perfecta, reverberando por todas las paredes del Conservatorio Imperial y más allá. Ayanna, con el Stradivarius en sus manos, sintió una conexión profunda con Thomas Laurent, no solo como su último pupilo, sino como la guardiana de su legado y de su visión de un mundo donde el arte no conociera barreras, donde el talento fuera el único criterio y donde la verdad prevaleciera por encima de todo. La melodía que ella extraería de aquel instrumento sería un himno a la superación, una celebración de la resiliencia humana y una invitación para que otros, inspirados por su jornada, también encontraran sus propias voces y lucharan por sus sueños. El conservatorio renacería de las cenizas más fuerte y más inclusivo, gracias a la valentía de Ayanna y a la persistencia de un genio injusto. La verdad de Laurent, finalmente triunfante, se convertiría en la base para una nueva era, donde la diversidad sería celebrada y el talento florecería en todos los rincones. Si te inspiraste con la historia de Ayanna, si crees que la verdad y la justicia deben prevalecer siempre, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias tan poderosas como esta y amplificar voces que merecen ser escuchadas. Ayanna levantó el violín y el primer acorde del Stradivarius, rico y profundo, resonó por el salón, llenando cada rincón con una belleza arrebatadora, un sonido que sellaba la victoria del arte sobre el prejuicio. Aquel momento no era solo el fin de una historia, sino el inicio de una nueva era, donde la música sería un vehículo para la inclusión, la curación y la transformación. La joven que entró como una limpiadora perdida salía como la guardiana de un legado, la curadora de un futuro más justo y la inspiración para una generación entera de artistas. La historia de Ayanna Bennett, que acabas de ver, es un ejemplo de la fuerza humana ante la adversidad. La Verdad Oculta es un canal independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que tenemos viene de ti, de tus interacciones. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder de la verdad y la superación, te invitamos a ver nuestros otros videos, dar me gusta, comentar, compartir y sobre todo suscribirte al canal. Tu participación es lo que nos mueve y nos permite seguir trayendo historias que necesitan ser contadas.